Entonces, bueno, buen día a todos y todas los participantes de este webinar. Me complace presentar a la red que conforma la red de prevención, mitigación y rehabilitación de desastres forestales, y principalmente convocado a través del concurso de proyectos estratégicos CITER. Y en particular, en esta red de investigación participan los países de Nicaragua, Perú, Chile y Colombia, pero en esta oportunidad vamos a presentar los avances de Perú, Chile y Colombia, para lo cual, entonces, primero voy a presentar a la doctora María Verónica Carranza, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, y quien nos va a presentar entonces los avances que ha tenido su grupo de investigación, que lidera, junto también lidera el grupo total de países que están colaborando con esto. Adelante, doctora. Hola Miguel, muchas gracias por la introducción y bueno, nuevamente para nosotros siempre es un gusto poder estar aquí compartiendo con todos ustedes el trabajo que nosotros realizamos, en este caso como grupo de trabajo multidisciplinario y en diferentes áreas del conocimiento, dado la expertise de cada uno de los profesionales que hacen parte de este equipo de trabajo. En nuestro caso en Perú, nosotros hemos trabajado en dos frentes. Uno principalmente sobre materiales de ingeniería que nos pueden ayudar a mejorar la reforestación de áreas que han sido afectadas por los incendios forestales o que sean vulnerables a estas áreas. Y por el otro lado, hemos estudiado los aspectos socioeconómicos que podrían estar generando o el incremento de los incendios forestales en nuestras regiones, específicamente como datos se han tomado de Perú, pero que no nos deja sin extenderlo a los países latinoamericanos porque tenemos una realidad muy parecida. Dentro de ese contexto de trabajo que hemos realizado, hemos enfocado también entender un poco la problemática de los incendios forestales para proponer algunas alternativas que nos permitan incidir en este tema, porque vemos que día a día esto está en incremento, ¿no? Año tras año se ve que el número de incendios forestales, el porcentaje, las estadísticas nos dicen que estamos cada vez peor. Entonces decimos, bueno, estamos haciendo tecnologías, estamos implementando sistemas de alerta temprana, como se nos va a contar también el otro grupo de trabajo, pero en realidad como investigadores nosotros a veces estamos limitados frente a tomar esa decisión definitiva de que si nuestras autoridades puedan incidir sobre estas tecnologías y puedan tomarlas como suyas y hacer que funcionen en los países. Entonces, dentro de ese contexto global decimos, bueno, algo tenemos que proponer. Y precisamente es lo que les voy a comentar. Dentro del trabajo de este equipo aquí en Perú hemos intentado recolectar toda la información que viene de nuestro grupo de trabajo y proponer, ¿no? Porque nosotros desde la academia, ¿qué hacemos? Es proponer a los tomadores de decisión, darles algunas ideas sobre cómo podríamos tratar este tema de bastante impacto en nuestras regiones. Y entonces yo les voy a comentar de forma resumida las propuestas de políticas públicas que nosotros estamos presentando, ¿no? Tocando puertas en nuestras instituciones estatales para que las vean con buenos ojos y de ahí puedan rescatar información valiosa que les permita luego direccionar el trabajo en conjunto a nivel gubernamental, a nivel nacional, internacional y local, obviamente, que es lo fundamental. Entonces vamos a proyectar aquí. A ver, me confirman si se puede ver la presentación. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, voy a subir esto, a ver, ¿no se puede? Ya. Ok. Entonces, he titulado la presentación como propuesta de políticas públicas y como les decía, las propuestas, ¿no? Deberían llegar a nuestros tomadores de decisión. Entonces,
lo que estamos proponiendo ahora, como este estudio de parte de Perú, tomando en consideración lo que nuestro grupo de trabajo ha podido hacer, se puede expandir para los países latinoamericanos, en este caso Chile, Colombia, o Nicaragua, Centroamérica también. Entonces, pero obviamente apuntando a la realidad de cada país, ciertamente, ¿no? Son lineamientos generales que podríamos ir discutiendo en cada país. Entonces, el trabajo lo hemos realizado en conjunto con la doctora Susana Carolina Guzmán Rosas. Ella es investigadora en el CIMBESTAB en la Ciudad de México, país de México, y pues veremos aquí qué es lo que hemos podido rescatar de todo el trabajo hecho en conjunto. Entonces, vamos a... Ya. Ok, entonces son 12 recomendaciones que se plantean, y la primera estaría enfocada en el reorientar el gasto público. Muchas veces decimos hay un gasto público definido para cada país, ¿no? Anualmente, pero hay una necesidad creciente también de esta problemática que debe ser enfrentada y a veces no se ha considerado para los presupuestos de los siguientes años. Entonces, es una necesidad, como se dice, recomendamos reorientar el gasto público hacia una parte fundamental. No atacar el problema cuando ya este está, obviamente es necesario, pero ¿por qué no trabajar en la prevención? Eso lo podemos hacer antes. Entonces decimos, reorientemos el gasto público hacia la prevención y preparación para afrontar los incendios forestales, porque ya sabemos que las desgracias vienen en el momento que se da el incendio y pues muy poco podemos hacer en el momento, a no ser aplicar las propuestas que en el momento se tengan como estrategias para enfrentar el incendio, pero podríamos haber evitado demasiadas pérdidas humanas, materiales, ¿no? Lo que conlleva un incendio si tuviésemos tenido prevención. Entonces, como dice aquí, pero sin desatender, obviamente, la mitigación y rehabilitación de áreas afectadas, porque ya esta parte viene el después también, ¿no? Ya sucedió, ¿no? Hemos visto el caso de Chile al inicio de año, ha tenido una gran repercusión a nivel de ecosistema, de población, y pues eso nos ha afectado muchísimo, ¿no? Y sabemos que Chile tiene una inversión en este tema bastante alta en comparación con los países de Latinoamérica, y sin embargo, pues se ha enfrentado a esa situación tan difícil y ahí las consecuencias. Entonces decimos nosotros, ¿no? Como otros países latinoamericanos, decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pensemos en cómo enfrentar estas realidades que se pueden dar. Eh, Así dice, ¿no? Dado que es en este rubro donde la intervención puede tener el mayor alcance y el menor costo. Ese es otro punto fundamental, ¿no? A veces decimos, atenderemos el momento del incendio cuando se presente, pero esto es mucho más costoso. Entonces, si pudiéramos trabajar en la prevención, esto nos saldría mucho más barato, ¿no? No solamente en términos económicos, sino también seres vivos, ecosistemas, porque no hay dimensión, ¿no? Cuando hay un efecto sobre ecosistemas, pues la repercusión es años y a veces generaciones que van a sufrir las consecuencias. Entonces, pedimos materializar este gasto público a través del diseño, implementación y evaluación de un programa gubernamental específico que esté articulado, que tenga un amplio alcance y que sea proyectado para un horizonte de largo plazo, orientado específicamente a la prevención y preparación para afrontar estos incendios forestales. Es la primera recomendación que se hace y pasamos a la segunda. Decimos aquí, es necesario la creación de una unidad de prevención, mitigación y rehabilitación de áreas afectadas por los incendios forestales, ¿no? Tanto al interior del Servicio Nacional Forestal, en el caso de Perú y de fauna silvestre, pero hay las instituciones en cada país que están dedicadas a estos rubros, entonces ya cada país puede definir qué institución gubernamental puede afrontar esta responsabilidad, ¿no? Y obviamente me dicen, ¿no? Que esta institución debe contar con las facultades y el presupuesto para afrontar, no, para operar la política pública en la materia de manera transversal con las instituciones vinculadas y en un horizonte a largo plazo. A veces pensamos resolver inmediatamente, pero no nos percatamos que pues tanto las consecuencias después de un incendio no termina de aquí al año siguiente, ¿no? No nos olvidamos de lo que sucedió de acá a un mes, sino que esto repercute. Entonces, tenemos que pensar que estas unidades deben prolongar su trabajo para
finalmente concretizar en la mejora, ¿no? Después de que haya sucedido un incendio, o en la prevención para evitar que suceda también, o mitigar ya cuando el incendio se da. Bueno, siguiente, con recomendación 3, la propuesta sería la creación de un sistema tecnológico de alcance nacional, unificado, alimentado con datos científicos. Este alcance tecnológico nacional puede ser también internacional. Precisamente nosotros estamos trabajando en ese contexto, ¿no? Somos grupos de investigación de diferentes países unificados por un solo tópico, ¿no? Un incendio forestal. Consecuencias, cómo se produce, cómo podemos evitar, mitigar, prevenir, en fin, tantas alternativas tecnológicas que se pueden trabajar, ¿no? A través de satélites, ¿no? Identificación, prevención, para antecedernos a un incendio y tomar acción inmediata. Entonces sería interesante, ¿no? Sabemos que hay países que ya están un poquito más desarrollados en estas tecnologías y pues a veces las fronteras, cuando sucede un incendio, las fronteras no existen, ¿no? Entonces puede pasar de un país para otro fácilmente porque la naturaleza es así. Entonces es importante. Esto debería operar, dice, ¿no? Nos permita, este sistema tecnológico nos permite operar políticas sustantivas e integrales en materia de prevención, mitigación y rehabilitación de áreas afectadas por incendios forestales. Importante decir que estos sistemas tecnológicos que tengan este alcance, sea nacional e internacional, deben estar actualizados permanentemente, además de estar abierto a los tomadores de decisión. No es que sea solo un sistema tecnológico cerrado donde solo investigadores se conocen el tema, sino que debe estar en constante comunicación con tomadores de decisiones, con funcionarios y autoridades de distintos niveles, ¿no? Abierto también a la población y a la comunidad científica, que permite incluir indicadores de incendios forestales activos e históricos. Muchas veces tenemos este gran problema, como no se ha tomado mucha importancia, podríamos decirle de alguna forma, a los incendios que van sucediendo. Hemos dejado de lado tomar esa información, esa data, estudiarla, entenderla históricamente, saber cómo se ha ido desarrollando y cómo podemos enfrentarlos. Entonces, no hay, ¿no? Nosotros cuando hicimos un levantamiento de información en las zonas más afectadas en Perú, por ejemplo, no podíamos encontrar información, no teníamos data y decíamos, ¿y ahora cómo enfrentamos este vacío, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque era solo recolectar información desde los pobladores, desde aquellos que sufrieron las consecuencias del incendio. Entonces, no hay ese histórico registrado, no tenemos data con que trabajar, entonces se hace importante, necesario, ¿no? Enfocar en eso. Hay que conocer, como dice, zonas quemadas, hay que entender sobre las zonas que deben ser rehabilitadas, los puntos de calor que incluyan el tipo de actividad humana, que es parte del estudio económico, socioeconómico que también hicimos, la intensidad calórica, la meteorología, que en cada país es diferente, índices de riesgo de incendio, cómo puede darse la ocurrencia, el peligro frente a qué ecosistema nos encontramos, hasta dónde puede avanzar. Es entenderlo, ¿no? Es una colecta de información valiosísima que permite tener un sistema tecnológico que tenga ese alcance que decíamos, ¿no? O sea, nacional e internacional. También me pide, aquí nos habla, ¿no? O sea, es importante entender el comportamiento y el pronóstico, conocer las zonas de riesgo, hablamos de patrimonio cultural, países como Latinoamérica tienen un riquísimo patrimonio cultural, sin embargo, los incendios muchas veces nos enfrentamos en zonas precisamente, ¿no? Patrimonio cultural, en Chile hemos visto un jardín hermoso allá, de tanta historia, pues se acabó, ¿no? Entonces recuperar eso es imposible casi. Patrimonio natural, infraestructura, datos de población, vivienda, vulnerabilidad social, ruralidad, población indígena, desagregar todo esto por regiones, departamentos, sea provincias, distritos y municipalidades, como se organice cada país, con posibilidades de establecer cruces entre estos indicadores y datos con capacidad de emitir alertas y notificaciones en tiempo real a las poblaciones afectadas y los primeros que son los que van a responder. Entonces, si la población que va a ser la más afectada tuviera esa información de primera mano, sería más rápida la evacuación. Si supiese cómo moverse dentro de esa zona donde se encuentre y esté vulnerable, cuando pueda iniciarse un incendio, sería mucho más ventajoso aprovechar
esa información para que ellos puedan tener toda una dinámica de salida de esos ambientes, ¿no? Entonces evitaríamos muchas pérdidas de vida. Entonces, este sistema tecnológico involucra mucho trabajo, trabajo de instituciones, trabajo de científicos, trabajo de población en conjunto. Entonces, es una integración, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que nos propone esta recomendación, como consecuencia, todo este trabajo permitiría fortalecer mecanismos actuales en materia basados particularmente en indicadores de desarrollo de vegetación, sin posibilidad de cruces que se muestran en el sistema de monitoreo de vegetación para prevención de incendios, operado por diferentes sistemas, ¿no? En el caso de Perú, el Instituto Geofísico del Perú. Entonces, si él tuviera esta información, tuviera implementada estos sistemas tecnológicos, sería mucho más fácil la respuesta, ¿no? Respaldar los focos de calor y alertas de incendios forestales de unidades de monitoreo satelital, ¿no? Que tengan las instituciones de cada país, que estén incluidas en plataformas nacionales de datos georreferenciados, en Perú, por ejemplo, ¿no? En el Instituto Geofísico tiene eso, así como el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? En su plataforma de monitoreo. O sea, cada país puede tener una plataforma de monitoreo de incendios y trabajar en base a todo este sistema tecnológico. Esa es la idea con esta recomendación, ¿no? El trabajo que se tiene que hacer. Tal vez algunos países ya están avanzando en eso, pero otros todavía nos falta, ¿no? Entonces hay que trabajar. También en la recomendación 4, la creación de una comisión científica transdisciplinaria e interinstitucional que diseñe, implemente y evalúe un programa multidimensional de investigación, acción en materia de prevención, mitigación y rehabilitación de áreas afectadas por incendios forestales, ¿no? Nosotros le hemos puesto un cortito nombre, COPREMIA, ¿no? Puede colocarse cualquier otro nombre, ¿no? Que focalice las regiones y poblaciones más vulnerables y que funja como una comisión asesora para tomadores de decisiones. A veces nuestras autoridades no tienen ese vínculo, ¿no? Con la academia y pues ahí pecan, ¿no? El detalle es, si no tengo información, no actúo. Entonces, también nosotros dentro de la academia estamos ya tocando puertas y decir a los tomadores de decisión, aquí estamos, estas son nuestras propuestas, queremos que la situación de los incendios no genere grandes problemas, entonces actuemos, estamos en esas conversaciones y por eso que estamos a través de estos webinars y de estos tipos de comunicaciones que hacemos, interesar al dominio público y de esa forma pueda comunicarse también a los tomadores de decisión que hay un interés, que hay una necesidad de actuar en conjunto. Recomendación 5, implementar y evaluar programas de rehabilitación de áreas forestales prioritarias, ¿no? A veces las hemos abandonado y hoy en día hablamos de mucha deforestación y esta deforestación está generando también consecuencias. Cuando no tenemos árboles forestales, por ejemplo, se generan problemas de sequías en las áreas. Eso hace que el aumento de las temperaturas, ¿no? sea bastante alertante cada año. Y pues ahí comienzan, ¿no? Cuando se hace un análisis de mapas y regiones donde hay focos de calor que podrían generar incendios forestales, nos damos cuenta de que esas áreas han sido deforestadas o que han sido áreas que ya han tenido incendio y pues no se ha hecho nada todavía, ¿no? Entonces es importante trabajar en estos programas de rehabilitación, como decía, en áreas que son prioritarias, que hayan sido o no afectadas por incendios forestales. En este caso, la propuesta de Perú era, ¿no? Utilicemos hidrogeles, estos materiales que decíamos tecnológicos, que serían una alternativa, porque pueden haber varias, por supuesto, muchas tecnologías se pueden implementar. Desde nuestro punto de vista y del trabajo que hemos hecho aquí en el grupo, es utilizar hidrogeles, nanopartículas verdes, que permitan, dice, sortear la vulnerabilidad de las plántulas ante el cambio climático. Muchos de estos arbolitos, como ven aquí en las figuras, ¿no? Son especies forestales nativas de las regiones de Latinoamérica, pero tienen dificultades en su crecimiento, dado también por el cambio climático y por la deforestación, por algunas particularidades que tienen. Sería lo ideal que estas reforesten estas zonas, pero el crecimiento de estas es muy vulnerable. Entonces se hace difícil mantener
una región con este tipo de plantaciones si es que no hay un cuidado. Entonces, para ayudar en esto, nosotros decíamos, ¿no? Entonces, estas tecnologías que estamos proponiendo, hidrogeles y nanopartículas, nos permitirían, por ejemplo, a estas plántulas llevarlas hasta un crecimiento bastante, perdón, a un crecimiento considerable antes de ser trasplantadas en las regiones forestales. De esa forma garantizaríamos su crecimiento en la naturaleza sin ningún riesgo de que éstas mueran después, ¿no? Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, dice, ¿no? Que permitan sortear la vulnerabilidad de las plántulas ante el cambio climático, la degradación de los suelos y el estrés hídrico, garantizando su crecimiento y acelerando en casos de especies de crecimiento lento, que son escasos de esta queñua, que es la Polypepsis incana, un tipo de árbol de las regiones del sur de Latinoamérica, y permita garantizar su crecimiento, acelerando su crecimiento lento, reduciendo los costos de monitoreo, que es importante, y riego, ¿no? Contribuyendo a regular regímenes de lluvias y a mejorar la calidad ambiental de las zonas vulnerables. O sea, estrategias hay, ¿no? Solo que necesitamos nosotros como individuos, como grupo de trabajo de investigación, no podemos ir y decir, vamos a hacer esto, no podemos. Son los tomadores de decisión que tienen que tomar en sus manos estas recomendaciones y hacerlas efectivas. Recomendación 6, fortalecer las capacidades de los diferentes actores involucrados. A veces nos olvidamos de precisamente que el afectado, ¿no? Que son las poblaciones ahí donde se da el incendio, no tienen el conocimiento, no tienen la mínima preparación para enfrentar. Muchas veces hemos visto los incendios y mismo, ¿no? En el caso de Chile decíamos, ¿no? Miguel nos contaba, recuerdo un momento, le decía, bueno, se dio la alerta para que haya pues desplazamiento de la población, para que salgan de la, pero la gente no sabía dónde ir. O sea, iba a la izquierda, a la derecha, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? El mismo que estamos hablando de poblaciones de ciudades. Imagínense en zonas rurales, donde no se le ha ido, no se le ha preparado, no se le ha instruido sobre qué poder hacer en el momento que se genera un incendio o en el momento de que suceda con la prevención. O sea, como a veces simples accidentes en el ámbito social pueden generar incendios, ¿no? Muchas veces decimos que las poblaciones rurales tienen costumbres, eso lo sabemos en Latinoamérica, tienen costumbres de quemar los pastos secos antes de iniciar la siembra. Entonces, cuando sale de control estas quemas, más digamos, aceleradas por este cambio climático, porque los suelos están más secos, porque no hay humedad en el ambiente, porque, en fin, varios factores hacen que salga de control el fuego y pues se extienden y comienzan los incendios, ¿no? Entonces es porque hay un porcentaje bastante alto de las causas de incendios forestales originadas por el hombre. Entonces, ahí hay el detalle, ¿no? Entonces, focalizándonos en el nivel local y rural, a través de programas de becas para capacitación técnica que otorgue, dice, el reconocimiento y la certificación correspondiente de los ministerios, sea de educación o de aquel que lo permita, para crear, dice, ¿no? Una figura remunerada tal vez a los actores locales capacitados, certificados y dedicados a la prevención, mitigación y rehabilitación de áreas afectadas. Sería lo importantísimo, ¿no? Apoyar a la población que está ahí, que es vulnerable, preparándolos, dándoles esa motivación para que ellos estén en todo momento en alerta, controlando lo que es prevención, mitigación y la rehabilitación. Esta figura de actores locales capacitados y certificados sería clave para la intervención continua en estas tres etapas, ¿no? De prevención, mitigación y rehabilitación. ¿Por qué? Porque ellas conocen su región, son de la población, ¿no? Entonces, dice, además de la inmediatez ante la emergencia. Entonces, ellos están ahí en el momento, porque hasta que lleguen los bomberos, ya pasó mucha cosa, ya muchas consecuencias fatales, podríamos decir, ¿no? Conocen la zona. Entonces, y además, pues no tenemos en todos los países, no tenemos bomberos rurales, ¿no? Los bomberos rurales, aquellos que conocen sobre incendio, porque son un grupo especializado de bomberos que están entrenados para eso. Entonces, no los tenemos a disposición. Entonces, es necesario contar con la misma población. Adicionalmente, dice, este programa permitiría la generación de empleos prioritarios en zonas rurales de mayor vulnerabilidad.
¿no? Recomendación 7, implementar, ¿no? Diseñar, evaluar programas pilotos de estímulos. Aquí estímulos fiscales, microcréditos para insumos o herramientas, porque uno no puede enfrentar un incendio si no tiene tampoco, o sea, podemos entrenarlo, capacitar a la población, pero si no tiene las herramientas para enfrentar la situación, pues no lo va a poder hacer. Entonces, es necesario programas pilotos de estímulo, ¿no? Orientados a los sectores agrícolas y ganaderos para la capacitación y la participación voluntaria y consciente en quemas controladas, porque ya dijimos, la población la va a seguir quemando. El problema no es prohibirle, o sea, la situación es, te prohíbo que quemes, no, porque igual lo van a seguir haciendo, sino enseñarles que podemos controlar eso, ¿no? Con las herramientas necesarias. Recomendación 7, perdón, me pasé. No, 7, ya estamos. 8. Hablamos de diseñar, implementar y evaluar un programa multiactor de aprovechamiento rural de los rastrojos y desechos agrícolas. Muchas veces los desechos agrícolas son los que se queman y ahí sale de control el fuego y ahí se generan los incendios. Pero si podemos darle una reorientación a estos desechos que van a ser quemados, entonces podríamos pensar en, inclusive, ¿no? Tener fuente de energía, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Para la generación de energías renovables, bioenergía. Pero son programas que se tienen que implementar, ¿no? Entonces, la misma región, población, con tecnología, con intervención del Estado, ¿no? A nivel local específicamente. Como dice, esto permitirá reducir uno de los principales factores de riesgo en el incremento de incendios en una región con reconocida vulnerabilidad, contribuyendo paralelamente al desarrollo sostenible mediante la producción de energía limpia, afrontando el cambio climático y caminando hacia la transición energética, que es algo que estamos todos los días hablando ahora nuestra actividad diaria, ¿no? Transición energética, ya son a veces políticas que se tienen que implementar y hay plazos, pero a veces decimos, bien, tenemos esta obligación, pero no tenemos los mecanismos para llegar a cumplir con esa obligación. Entonces, acá hay oportunidades, entonces se puede trabajar en ello. Recomendación 9, campañas de concientización y capacitación dirigida a la población en general, presentada en castellano y en todas las lenguas originarias de Perú o de los países latinoamericanos, donde se pueda difundir, ¿no? Esta información a través de los medios de comunicación, que sean locales, regionales, que incluyan a los más pobres, a los más vulnerables, ¿no? Y un mecanismo fácil para llegar a estas regiones más recónditas, la radio, ¿no? No nos pongamos, como dice, trabas de que cómo llego hasta ahí. Sí, hay medios de comunicación tan fáciles como la radio que sí llegan hasta esa región. Bien. Además, recomendación 7, hablamos de un diseño, implementación y evaluación de un programa lúdico. Como dice lúdico, de juegos, sembrando para el futuro, podría ser un nombre, ¿no? A través de cuentos, a través de acertijos, loterías, concursos nacionales de dibujo. ¿Para quién? Para los niños. Porque hay que concientizar desde la temprana edad, enseñarles de cuán importante es el cuidado con el medio ambiente, el cuidado cuando necesitas prender fuego. Entonces es una concientización que es muy necesaria. A veces decimos, bueno, el niño no es que no, sino él tiene que conocer, ¿no? Entonces dice, basado en la concientización y formación dirigida a la población infantil en edad de cursar la escolaridad primaria, presentada en castellano y en toda lengua originaria de los países latinoamericanos, difundida a través de medios de comunicación que obviamente lleguen a todas las regiones, ¿no? Ya dijimos, la radio es un potencial. Esto debe incluir, dice, secciones en los programas educativos y libros de texto. Sería fascinante, ¿no? Entonces, no sé cómo están los otros países en esos términos, pero aquí estamos intentando, en Perú, intentando focalizar en la concientización desde la temprana edad para ver si podemos decir años futuros, ¿no? Tenemos menos incendios forestales y esto ha sido gracias a un trabajo de prevención con concientización desde nuestros pequeñitos, ¿no? La recomendación 11, ya casi llegando al final, organizar y dar seguimiento a una serie de diálogos intersectoriales y multiactor encaminados a fortalecer el marco legal vigente en materia de prevención, mitigación y rehabilitación de áreas afectadas por incendios forestales.
así como los distintos ordenamientos y reglamentos nacionales y locales que permitan operacionalizar este nuevo marco legal, ¿no? Entonces, es fundamental dialogar entre sectores. A veces decimos, no, que el Ministerio del Ambiente nomás se haga cargo, no, porque no es solamente el Ministerio del Ambiente, ¿no? Cuando se afecta, afecta al ambiente, a la población, a la economía, a las carreteras, a las formas de distribución de los productos agrícolas, en fin. Hablamos de, afecta a todo, un incendio forestal va y arrasa con todo, ¿no? Entonces es importante la intersectorialidad. Y la 12, finalmente, creación de una comisión intersectorial también y multiactor que realice el análisis del impacto social y ambiental para el establecimiento de nuevos proyectos de crecimiento económico, ¿no? Que tengan potencial vinculantes, tanto teoría y práctica, ¿no? Hacia la generación de incendios forestales. Es decir, al trabajo en conjunto que nos permita llegar a minimizar los efectos de un incendio forestal. Entonces, eso se puede hacer, ¿no? Cada institución podría comenzar a trabajar en ello. Como decimos, estamos tocando las puertas, estamos conversando, eh, se puede hacer mucho, sí, pero necesitamos compromisos, ¿no? Compromisos tanto en la academia como de nuestras instituciones tomadoras de decisión en cada uno de nuestros países. Bueno, con esto yo les agradezco la oportunidad de poder compartirles el trabajo y las propuestas que tenemos. Seguiremos hablando al respecto de esto en otros eventos, porque la idea es tal vez transmitirles, ¿no? En un siguiente evento, decir cuánto ya se hizo de esto, ¿no? Cuántas recomendaciones de estas se tomaron en cuenta y ya a los países, los tomadores de decisión, están caminando por ahí. ¿Ya? Muchísimas gracias por la oportunidad. Dejo ahí pase para Miguel y para Eli. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora María Verónica. Si que eventualmente hubiese alguna consulta, se puede continuar ahora. Seguimos igual con el siguiente presentación. Entonces, a continuación, vamos a seguir con la presentación de la doctora Eli López de la Universidad de Santa Arboleda en Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Miguel. Bueno, quisiera agradecerles a los que nos están escuchando en este momento, aquí a la Universidad Andrés Bello por recibirnos en esta visita que estamos realizando. Quisiera compartir con ustedes pues un poco de lo que hemos hecho en Colombia para abordar el proyecto. Nosotros estamos enfocados principalmente en evaluar esos riesgos que tenemos en el país con incendios forestales aplicando técnicas de machine learning. Entonces les voy a mostrar 4 trabajos que hemos realizado. 3 están publicados ya, uno está en fase de pues, aprobación para poder ser publicado. Entonces, actualmente los investigadores que estamos de la universidad en este proyecto somos Alejandro Casallas, que se encuentra conectado, mi persona, y Carlos Peña, que también es un docente investigador de la universidad. Pues como ya Verónica nos contextualizó un poco, pues todo este tema de incendios forestales es una línea estratégica de trabajo para CITED y para nosotros como países, debido a que vemos que pues tenemos esos hotspots de incendios que se vienen cada vez más generando en estos países. Tenemos casi pues promedios de 51 millones de hectáreas de bosques que han sido afectadas desde el 1980 hasta el 2010. Tenemos datos de la importancia que tienen regiones tropicales, pues en mi caso Colombia, pues es un área que es muy vulnerable a los efectos principalmente de cambio climático. En Colombia, pues hemos visto que fuera de pues, los cambios en esas variables meteorológicas de temperatura y precipitación, pues tenemos una transformación en la cobertura vegetal, principalmente en la región caribe de nuestro país, lo que genera una respuesta rápida pues, a la sequía debido a esa pérdida de la vegetación. Tenemos variaciones, pues como ya hablábamos, de temperatura y precipitación que genera un porcentaje de humedad relativa en el ambiente que empieza a cambiar nuestros ecosistemas. Nosotros, a pesar de tener en el país, en todo lo que es la longitud de nuestro país, ecosistemas diversos, como ustedes ven acá, este es un bosque
húmedo tropical, un bosque de niebla, el cual puede verse afectado pues, por la falta de esa humedad principalmente. Para eso, pues nosotros lo que estábamos haciendo o lo que realizamos en años anteriores pues hemos como generado diferentes tipos de análisis es utilizar esos modelos de Machine Learning para poder, primero, un sistema de alerta temprana y luego empezar a generar pruebas de sensibilidad y evaluación de escenarios que nos permiten entonces evidenciar qué se podría hacer y qué podríamos empezar entonces a generar datos para la toma de decisiones que nos hablaba en su momento Verónica. Tenemos el primer trabajo que realizamos en conjunto. Este trabajo salió en el 2022. El trabajo lo que hizo fue hacer un sistema de alerta temprana. Utilizamos variables meteorológicas que fueron incorporadas en un modelo de Machine Learning, redes neuronales que nos permitía tener una predicción de cómo las variables iban a comportar. Utilizamos fechas en las cuales habíamos tenido una mayor proporción o una mayor número de incendios y generamos esa red que nos permitía entonces identificar a partir de datos satelitales con aproximadamente 24 horas, no, 48 horas de anticipación qué podría pasar. Entonces, lo probamos en su momento para 2 regiones de nuestro país, para Magdalena y Cundinamarca. Magdalena se encuentra en la zona Caribe y Cundinamarca pues es donde está Bogotá. Tenemos entonces que, a pesar de ser ecosistemas diferentes, nuestra red fue bastante, pues acertó a las predicciones, mostrándonos que se podía hacer ese sistema de alerta temprana. Nuevamente un poco trayendo lo que nos decía en su momento Verónica, pues esa información es base que puede coger los tomadores de decisiones para empezar a emplear pues toda una modelación que nos permita tener ese tipo de pues respuestas tempranas. Junto con esa modelación, pues se hizo un protocolo general. Estábamos enfocados en ver qué podrían hacer en su momento, pues esas autoridades, esas entidades que están encargadas de la gestión del riesgo para pues empezar a disminuir la vulnerabilidad. Entonces, dependiendo esa alerta que pues nos daba esa predicción de la red neuronal, generamos también un modelo, un protocolo general que podría empezar a incorporarse dentro de esos modelos de gestión de riesgo que tiene cada territorio, pues en el caso de Colombia. Pero si ustedes se dan cuenta, esto es viable de también empezar a replicarse en los diferentes países de la red y de Latinoamérica. Este fue nuestro primer trabajo. A partir de ese entonces vino también, junto con un trabajo que realizó Natalia Celis como su proyecto de maestría, un análisis en el cual también queríamos integrar cómo esas dinámicas sociales, el cambio climático y pues los componentes de cobertura vegetal podrían ayudar a analizarse para mitigar o cuáles podrían ser las estrategias de mitigación para evitar pues este tipo de afectaciones. Esta vez nos fuimos al sur del país, es un área que se llama Caquetá, específicamente Cartagena de Chayá. Allí entonces ustedes pueden ver que es una región ya de selva húmeda tropical, entonces ya habíamos probado Caribe y el interior y ahora nos fuimos hacia el sur, un poco para ver cuál era esa interacción que teníamos en el lugar y además incorporar temas de variables socioeconómicas. Vimos esas interacciones entre cobertura vegetal, entre las variables meteorológicas y el uso del suelo que principalmente en esta zona pues se utiliza y que tiene un gran número de incendios reportados. Nuevamente entonces se hizo un análisis con redes neuronales incorporando, como les decía, cobertura vegetal, cobertura del suelo, perdón, variables meteorológicas, variables socioeconómicas y empezamos entonces a evidenciar qué estaba sucediendo en el territorio, cómo se estaba comportando, qué podría empezar a generar y cómo podríamos evaluar esas estrategias de mitigación. A nivel de factores socioeconómicos, pues aquí es interesante que se incorporan temas de demografía, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, temas de trabajo informal, otros temas, por ejemplo, relacionados con las tasas de desempleo, ya temas como los factores, el índice Gini, el nivel de educación, y algo muy importante para esa región del país, y es que es una región que venía, pues, o siempre ha sido ocupada por grupos al margen de la ley.
Esto generó entonces pues, un diferencial del trabajo y fue empezar a identificar qué documentos y información se podía rescatar frente a masacres, frente a desapariciones, frente a ese desplazamiento que se daba en el territorio específicamente. Esto nos ayudó un poco también a entender cuál era esa relación entre ese cambio en el uso del suelo y pues estas variables que socioeconómicamente en el país pues afectaban bastante. Encontramos entonces lo que ustedes ven aquí, las líneas azules son los ríos, tenemos en puntos rojos los hotspots en los cuales podíamos identificar que había incendios, eso es un histórico entre el 2010 al 2022, sí, al 2022 tenemos allí entonces que esos incendios se encuentran principalmente asociados a los ríos, la agricultura, ya sea asociada a los ríos, entonces es donde empezaba o se empieza a ver esa relación entre ese uso del suelo para agricultura junto a los ríos que empiezan entonces a generar pues unas áreas importantes para tener en cuenta de gestionar porque los factores meteorológicos pues están también junto con pues esas dinámicas de agricultura que se dan pues generando entonces estos focos de incendio. Se hizo entonces un análisis en el cual climáticamente o meteorológicamente pues se observaba que esos incendios se estaban dando en ese invierno boreal. Fuera de eso, pues en esa área específicamente de Colombia, ese invierno estaba dado por aire cálido, seco y fuertes vientos con bajas precipitaciones, es decir, las condiciones adecuadas para que se empezara a generar el incendio. Y pues junto a eso tenemos esas dinámicas de agricultura, de explotación, pues que podrían estar entonces afectando principalmente a la cobertura vegetal. Posteriormente, pues con Machine Learning se hicieron esos escenarios climáticos en los cuales pues se observa que la elevada temperatura empezaba a reducir esa humedad y generar entonces una mayor susceptibilidad en el área. Y la velocidad del viento lo que hacía era disminuir un poco la propagación que se pudiera dar en la mayoría de los escenarios pues, que se generaron. Entonces, en esta imagen solamente tenemos un histórico de cómo evolucionó esa frontera agrícola en la región y pues que obviamente si vemos en los escenarios lo que va a suceder, pues podemos estar de pronto no aumentando la barrera agrícola, pero sí aumentando el número de incendios que podemos tener en el territorio. Bueno, esto fue ya entonces la parte del modelo de Machine Learning. Las redes neuronales nos mostraron que principalmente pues esta trayectoria que vemos, estamos viviendo en todos los países de un clima más cálido, pues está generando entonces que nuestros veranos se vuelvan aún más intensos y genera una mayor probabilidad de esos incendios que se estaban dando, pues en este caso en el verano, en el invierno boreal de la región sur del país. Tenemos también que, pues con este Machine Learning, pues vimos que variables socioeconómicas como el índice de Gini, el bajo nivel educativo y el desplazamiento que se generaba o se generó por esos desplazamientos de grupos armados, influyen en esa aparición de incendios forestales. Es decir, que hay una relación directa entre aumento de desplazamientos, de que el índice de Gini y el índice de nivel educativo fueran bajos, estuvo relacionado con toda la vulnerabilidad. Es decir, que si los tomadores de decisiones empiezan también a darse cuenta de la necesidad de incorporar esas condiciones socioeconómicas pues de la población que se encuentra usando ese territorio, podríamos también estar ayudando a disminuir, a minimizar esa ocurrencia de incendios que se está dando y se está intensificando por cambios meteorológicos pues, que estamos viviendo. El otro trabajo, no sé si muy rápido, pero es que son muchas cosas que quisiera contarles de lo que hemos realizado. El otro trabajo que también se hizo pues con esos autores y otros más allá de diferentes universidades y estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda que han trabajado muy de la mano con los investigadores, pues tenemos este trabajo que en la webinar de febrero Alejandro les mostró sobre el análisis de esa contaminación de aire en ciudades de Colombia. Entonces ustedes ven en esta imagen varias ciudades de Colombia, desde la Caribe hasta el sur, pasando por el centro, y empezamos a ver por diferentes contaminantes criterios como PM10, 2.5, ozono,
óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, pues cómo se estaba comportando históricamente. En este, pues el resumen así rápidamente de lo que Alejandro nos contó en febrero en la webinar, pues es un poco la importancia de poder mirar que ese comportamiento de esas variaciones, pues muchos están relacionados con incendios forestales, sobre todo en la primera mitad del año en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino en países vecinos. Nosotros tenemos en más o menos hacia marzo, las condiciones climáticas son propensas para que empiecen incendios. Se dan tanto en la parte oriental del país como en Venezuela. Estos tipos de incendios están provocando pues bastante afectación en ciudades principales como Bogotá. La calidad del aire, siempre tenemos alertas naranjas, amarillas, hacia esa época relacionada justamente con esas condiciones climáticas. Y tenemos también pues que actividad meteorológica para julio-agosto, pues que contribuyó principalmente a que esas zonas urbanas tuvieran esa mala calidad del aire. Entonces vemos no solo el impacto en temas sociales como en el artículo anterior, temas de importancia de alertas tempranas, sino que también la calidad del aire la podemos tener afectada en áreas urbanas por estos incendios. Tenemos pues otro tema de material generado por origen volcánico, como el PM secundario, que en Cali específicamente estuvo muy relacionada con temas de erupciones volcánicas o pues actividad volcánica, porque no hubo erupción, pero sí actividades volcánicas que tienen algunos, porque está rodeado cerca de Cali. La segunda mitad del año lo que sucede en Colombia es que los contaminantes pues están más relacionados al tema del transporte público, los vehículos. Entonces, pues ese material particulado ya viene un poco más mirándose o evaluándose. Ya hay medidas, obviamente, en las ciudades que ayudan a reducir todo lo que tiene que ver con material particulado en las ciudades, ya sea por transporte público, transporte privado, y la velocidad del viento y la altura de la capa límite en la cual empieza entonces a generarse toda esa interacción de contaminantes criterio que pueden influir también en que la radiación solar convierta ese dióxido de nitrógeno en ozono. Esto es muy importante porque si tenemos mayor radiación va a haber una mayor conversión de esos contaminantes y pues también podemos estar dañando la calidad del aire de esas áreas. Entonces, fue como el resumen de este artículo. Este es muy interesante, aunque es específico para Colombia, pues quería resaltar un poco cómo nos muestra que los incendios forestales también están relacionados con ese riesgo de salud pública que podemos tener. Este es un trabajo que que realizó principalmente Aileen Cabrera. Ella es una estudiante de la universidad que se gradúa hoy. Hoy se debe estar graduando Aileen en Bogotá. Y es un artículo que, como les digo, está ahí en el horno, está por salir. Con ella lo que hicimos fue evaluar esos incendios a partir de escenarios de incendios forestales, evaluar cuál era el riesgo de cobertura vegetal en una zona megadiversa, porque es un parque natural, es específicamente la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el pico más alto cerca a la costa Caribe. Y con, pues ahí lo que hizo fue en el Parque Tayrona y Sierra Nevada, está ubicado en la parte Caribe, entonces, como les decía, es el pico más alto que está cerca al mar, que se llama el Pico Colón, y allí entonces queríamos ver cuál era el impacto en realidad de esos incendios con áreas protegidas, ver si existía o no, e intentar justamente generar una metodología que pudiera permitir evaluar acciones de gestión. ¿Qué pasa si yo tomo decisiones ya con datos y no solamente invierto el dinero y voy por él? Entonces, para esto hicimos un análisis pues bastante interesante en el cual buscábamos lo siguiente: caracterizar esos incendios, esas condiciones atmosféricas durante los incendios, también con imágenes satelitales. Entonces se empezaron a sacar a partir de 6 variables meteorológicas, 3 de vegetación y 2 de suelo, mapas de anomalías, es decir, dónde estaban sucediendo esas anomalías. De estas variables, dónde podríamos empezar entonces a analizarlas. Y usamos pues el índice de fuego, que es un estándar canadiense. Lo llevamos entonces a entradas de evaporación, precipitación,
la de la vegetación alta, que es una imagen o una interfaz de qué tan alta es nuestra vegetación, porque eso también incide, por ejemplo, en temas de evapotranspiración, es decir, qué tanta humedad yo pueda tener en el ambiente, reserva de agua en las hojas, porque también fue algo que quisimos mirar y era, si tú tienes una vegetación con hojas grandes, pues tienes una mayor probabilidad de tener esa reserva de agua que va a incidir directamente con esa atmósfera, pues con esa humedad o con ese aumento de la atmósfera que disminuye lo que tiene que ver con probabilidades o materia orgánica que sea susceptible a insectos, ¿no? Entonces queríamos un poco valorar eso, temas de velocidad, entonces estas variables ecológicas de las plantas con estas variables meteorológicas se colocaron para tener finalmente entonces una proyección de cómo se estarían comportando. Entonces ese índice de suelo, de incendio, perdón, nos lleva entonces a generar en este caso, dos diseños de Machine Learning. Uno que era con redes neuronales y el otro que era con Random Forest, en el cual pues se hizo todo lo que fue la modelación, se entrenó y se validó y pudimos obtener finalmente entonces cómo funciona, cuál es esa relación entre esas variables de la planta, de esas variables de tamaño, altura, pues que venían muy relacionadas a la humedad o a la cantidad de humedad que puede mantener el ecosistema y esas variables meteorológicas que podrían propender el incendio. Sumado a esto, pues para que no fuera o no nos diera un valor determinístico, pues incorporamos simulaciones de Monte Carlo para que hubiera esa probabilidad y finalmente pudiéramos tener lo que llamamos de amenaza y era esa probabilidad del incendio, que sería el incendio forestal, relacionando esas variables psicológicas de la vegetación con todo lo que tiene que ver con las variables meteorológicas. Esto nos llevó entonces finalmente bueno, además esto se corrió con tres temperaturas altas, medias y bajas, de acuerdo a lo que, pues, promedio que teníamos en el territorio, en esa área. Fuera de eso, pues para poder sacar el riesgo, pues teníamos ya amenaza con esa probabilidad que nos daban las redes neuronales y lo juntamos con una vulnerabilidad global. Esta venía un poco del primer trabajo y aquí lo que hicimos fue hacer vulnerabilidad ecológica, vulnerabilidad socioeconómica y determinar variables que se sacan a partir de literatura que tenemos pues consolidada por lo menos en Colombia y que logramos tener de forma o que tienen acceso público y logramos entonces incorporarlos dentro del diseño. Esto nos ayudó muchísimo, que nos permitió entonces ya tenemos la amenaza, tenemos la vulnerabilidad, ahora sí podíamos definir el riesgo que tenía ese lugar para pues poder identificar. Algo que también habíamos hablado era la capacidad de respuesta en cuanto a lo financiero, lo socioeconómico y lo institucional, y este se hizo a partir de un índice de respuesta adaptado a cada municipio. Entonces, tiene que ver temas, por ejemplo, si tiene bomberos, si tienen vías de acceso rápidas, si tienen un sistema de gestión temprana, cómo funciona el protocolo. Todo eso era lo que se incorporaba para poder definir el lugar. Fuera de que ya teníamos ese riesgo, pues nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa entonces? Nuestra primera parte ya la teníamos. Queríamos ir más allá y poder dar una herramienta que pues permitiera evaluar, si yo ya sabía cuál era el riesgo, pues mirar 4 escenarios posibles de riesgo y variar la amenaza. Y en el otro, 3 de riesgo y variar la vulnerabilidad. Ahí podríamos entonces definir qué pudiéramos o qué podría hacer ese tomador de decisiones para invertir en el que tenga obviamente mejores resultados a partir de datos que pudiéramos generar de Machine Learning. Entonces, la modelación de gestión, de estrategias de gestión con amenaza, pues hicimos 4 escenarios. El primero era tener reserva de agua en las hojas. Entonces evaluamos qué pasaría si yo tuviera un aumento, hiciera, no sé, por ejemplo, invirtiera en temas de reforestación en ese tipo de vegetación que aumenta con el tamaño de la hoja, con su altura, o de reforestación o de cuidar esas zonas importantes, ¿qué sucedería en ese escenario? El segundo era, ¿qué hago si yo genero humedad relativa, aumento la humedad relativa en el territorio?
El tercero es temperatura del suelo, porque ustedes saben también que la altura y esa vegetación pues ayuda a que el suelo, la temperatura disminuya y esto nos evita que haya pues un factor de combustión más rápido de la vegetación y la velocidad del viento, que es pues lo que o está relacionado directamente con la propagación que puede tener el incendio. Entonces, hicimos pues qué pasaba realmente, se le hizo pues toda la parte de red neuronal y finalmente nos sacaban escenarios. Esos escenarios pues nos permitía decir qué sucedía en cada uno de los escenarios. Ya les muestro qué encontramos. En cuanto al otro, que era cambiar no la amenaza, sino la vulnerabilidad, pues evaluamos tres. Uno era cambiar la cobertura, es decir, que pudiéramos tener ecosistemas estratégicos y mirar ese nivel de amenaza, empezar a disminuir el nivel de amenaza que tiene el ecosistema. Eso también es algo muy interesante y es que la IUCN tiene un sistema en el cual, así como tenemos los animales en vía de extinción que están en estado amenazado, en peligro, en extinción, pues ellos generaron una metodología para hacer lo mismo con los ecosistemas. Colombia ya tiene su estudio de nivel de amenaza que tiene ese ecosistema y viene relacionado con temas, por ejemplo, como veíamos en el artículo anterior, de desplazamientos, de deforestación, de, por ejemplo, uso o estrés hídrico que pueda tener el territorio. Y pues esto nos ayuda mucho porque ya tenemos datos que podemos traer aquí para identificar qué pasa si yo genero una disminución de esa amenaza y el cambio de la cobertura nos está dando pues en la forma en que estamos generando. El de capacidad de respuesta, si por ejemplo nuestro comité, si nuestro territorio tiene un comité para gestión de riesgo, un plan de gestión, y si se aumenta en un 10% esa inversión en gestión de riesgo. Y el escenario 3 es que aumenta hasta 1.5 grados centígrados la temperatura media. Entonces lo que hicimos fue, tenemos los datos, cómo se está comportando el sistema actualmente, lo incorporamos en Machine Learning, generando estos cambios en las variables que habíamos visto principalmente de vulnerabilidad y eso nos permitía ver qué sucedía en el territorio. ¿Esto qué nos daba finalmente? Pues un mapa en el cual nos decía de cada uno de los escenarios cuál era el que nos disminuía la cantidad de incendios, pues que era lo que queríamos finalmente realizar. Bueno, ¿qué observamos acá en estas gráficas? Que obviamente tenemos entonces en el territorio anomalías con temperaturas y frecuencias de incendios directamente relacionadas, es decir, pues obvio, el incendio se da si yo tengo mayores temperaturas. Y con los vientos, pues encontramos también que vientos rápidos generan un aire seco que propicia que haya, pues obviamente una mayor difusión o más que difusión, una expansión de esos incendios. El suelo, o las características del suelo, pues nos ayudaron bastante a ver que existe en el territorio en este momento una baja reserva de agua que, pues, como ya habíamos hablado, favorece esa combustión vegetal que hace con que el incendio dure más y pues afecte esta zona que, como les decía, son partes naturales que se encuentran allí en la región. Entonces ahí vemos que el efecto también no es ahí sí podemos asegurar que en estas áreas pues es más difícil que el efecto se esté dando por una actividad antrópica, sino por las condiciones que se generaban allí, porque es un área protegida en la que no puedes tener, pues, por ejemplo, cultivos, como veíamos en el sur del país, en el artículo de Caquetá. Bueno, eso es como lo que nos da en cuanto a las dos formas de Machine Learning que se usaron, Random Forest y redes neuronales. Observamos pues que el dato, si ustedes se dan cuenta, uno es el real y el otro es el del modelo. Están muy parecidos, quiere decir que la red tiene una bastante acuracia, es bastante exacta. Vemos entonces que el modelo determinístico nos mostraba o estaba muy relacionado con los días en que coincidían los incendios en el área, mostrando también pues, que el modelo estaba funcionando con las dos áreas y la vulnerabilidad y riesgo. Entonces tenemos la vulnerabilidad aquí y los diferentes tipos de casos si aumentaba o disminuía ese riesgo de edades. Entonces, es un área pues, que tiene una vulnerabilidad. Cuando estamos viendo aquí, 5 es la más alta, 1 es la más baja, pues es una vulnerabilidad del área que se está presentando más o menos, pues es media, tampoco es que sea muy alta, pero se está dando. Cuando vemos los escenarios de riesgo por amenaza, entonces vemos que es importante pues empezar a generar acciones hacia reserva de agua en las hojas, humedad relativa, temperatura del suelo y velocidad del viento. Todas estas podemos trabajarlas con temas de
reforestación o cuidado en esa cobertura vegetal que está en este momento, justamente buscando que el territorio empiece a mantener esa humedad que va a evitar el incendio. Tenemos que en los escenarios de vulnerabilidad, entonces cobertura vegetal, la capacidad de respuesta también fue importante y temas de, obviamente, no podemos permitir que el cambio climático aumente más de 1,5 en temperatura promedio porque va a generar pues, condiciones que hacen con que la vegetación empiece a disminuirse principalmente, pues las condiciones y las características de esa vegetación y pues son como los tres importantes. ¿Qué se propone entonces en el escenario 1? Pues que podamos tener vegetación que se adapte a esos cambios hídricos, que pueda ayudar a retener. Viene un poco lo que hace Perú con los hidrogeles y es también hacer temas de reforestación con hidrogeles para mantener esa humedad del suelo, que también disminuiría la temperatura del suelo y empezar a pensar en corredores forestales. Entonces, cuando pensamos en reforestación, no es únicamente crear un área o preservar un área, sino que podemos pensar en corredores que permitan también conectividad ecológica que ayuda a que haya una dinámica mejor dentro de los ecosistemas. El escenario 2 relacionado con humedad relativa, entonces propender para que esas estrategias cuiden la integridad de cuerpos de agua que son básicos para mantener esa evapotranspiración y disminuir la vulnerabilidad o sí, como la capacidad que tendrían de dispersar del fuego y mantener la integridad del docente. Más altos sean los árboles, va a ser más fácil más fácil no, vamos a disminuir la cantidad de incendios que se puedan dar y que se puedan propagar. En el escenario de temperatura del suelo, entonces hablamos de si ya hay focos, área reconocida, pues intentar ver de qué forma, si tengo un río cerca, hacer un riego por suplementación, o sea, estar adicionándole agua, mejorar las propiedades del suelo, ya sea con vegetación, con infiltración, con creación de reservorios que yo pueda tener para que el suelo también mantenga esa humedad. Y en el escenario 4, con velocidades del viento, pues hacer barreras verdes que disminuyen. Entonces ahí hay como una mezcla que puedo tener entre los dos y yo puedo tener una barrera vegetal que evite que se empiecen a incendiar temas, por ejemplo, de arbustos, de pastizales, pero que también yo pueda tener una barrera hídrica que termina con un cortafuegos para evitar que si se llega a prender, pues pase a esa cobertura que es más susceptible como son los arbustos y los pastizales. En cuanto a riesgos y vulnerabilidad, pues hablamos de 3 escenarios. Nuevamente, coberturas vegetales, entonces buscar que se puedan aumentar las áreas de especies nativas, que se puedan tener mosaicos agroforestales y no únicamente monocultivos, que es lo que normalmente en áreas protegidas, o sea, áreas adyacentes o áreas de incidencia cercana a parques se generan. Entonces, esos mosaicos forestales permiten también una variedad de respuestas ecológicas que puede tener la vegetación frente a esos incendios. En cuanto al escenario 2, índice de capacidades, entonces hablábamos de vías de acceso, mejorar las vías de acceso a esas áreas para que la respuesta sea rápida cuando hay incendios y empezar a generar en territorio modelos de propagación de incendio de acuerdo a los vientos. ¿Esto qué requiere? Monitoreo en el territorio con sensores, por ejemplo, lo que ustedes hacen aquí en Chile. Entonces, empezar a mirar temas de viento, temas de humedad, temas de calor, que podemos empezar con sensores, pues también a alimentar ese tipo de modelos. El escenario 3, entonces, todo lo que tiene que ver con estrés ecológico. Yo quedaba aterrada cuando llegaba en el avión viendo los Andes. Yo decía, ¿y dónde están los ríos? Es muy seco. Acá yo veo que es una región que necesita empezar a manejar el tema de dónde trae, de dónde traer el agua para la potable para consumo, pero de dónde puedo traer un agua que me pueda ayudar a temas de manejo de incendios. Entonces, ese manejo de estrés ecológico, la independencia de recursos forestales, es decir, que esa comunidad no dependa de esos recursos forestales para que con eso pues pueda haber una menor presión y amenaza frente a ese ecosistema. Entonces, estos son como las formas o los escenarios que hay dentro de su trabajo de opinión. Conclusiones, pues obviamente
nuestro uso de redes neuronales, de machine learning, nos permite generar datos para tomar decisiones. Entonces, vemos en diferentes escalas, esa calidad de aire, ya sea temas de incendios, ya sea temas de áreas protegidas, pues cómo podemos utilizar machine learning para poder disminuir vulnerabilidad, amenaza y aumentar esa toma de decisiones basados en datos que nos va a permitir, pues obviamente, hacer una gestión adecuada de nuestros territorios. Vieron que en Colombia lo hemos usado en diferentes áreas y funciona muy bien. Entonces, pues ese fue como el trabajo que hicimos a partir del grupo de investigación de Colombia en la Sergio Arboleda, obviamente muy de la mano de otros actores que nos ayudaron en varios temas de otras universidades y otras instituciones y que hemos podido consolidar en estos 4 artículos de investigación que ustedes pues acaban de escuchar en resumen. No sé si creo que eso es todo. Ah, bueno, futuras investigaciones, eso es súper interesante. Resulta que pensando en todo eso, pues hemos hablado de, bueno, cómo que sucede en altas altitudes, pues, altas altitudes en otros países, ver si conectividad entre unidades ecológicas podría ayudar también a disminuir los incendios, ver también que hemos pensado también empezar a evaluar olas de calor, cómo las olas de calor pueden estar afectando la incidencia de, por ejemplo, aumento de incendios y relacionándolo con calidad de aire y efecto en la salud, por ejemplo, que muertes prematuras, temas de mala calidad en las diferentes ciudades. Entonces es como lo que hicimos y pues estamos pensando empezar a buscar investigación en esas zonas. Entonces, eso fue como la presentación. No sé si igual al final abrimos para dudas, preguntas de los que están conectados. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Vamos a continuar con la última presentación que corresponde a los avances que tenemos por parte de la red en cuanto al equipo de Chile. En particular, puede siempre cabe destacar en qué contexto se encuentra lo que estamos desarrollando. En particular, nosotros estamos concentrados en lo que es el prototipado de los sensores. Por lo tanto, eso podemos marcarlo dentro de lo que es telemetría, y dentro de lo que es telemetría se considera que tenemos Internet. Por lo general, esto lo vamos a marcar dentro de un parámetro de Internet de las cosas. Ahora, el Internet de las cosas no es, por lo general, que involucra redes de sensores inalámbricos, pero no es exactamente lo mismo que una red de sensores inalámbricos. Entonces, en particular, necesitamos sensores para poder detectar cambios en ciertas variables físicas que queremos medir en el entorno, pero si esto queremos comunicarlo entonces a través de Internet, para entonces llegar desde una red que podría ser desde una red móvil, por ejemplo, del celular, está revisando el dato que está almacenado en un servidor, que está en otra red dentro de la institución. Entonces, y para lograr esto, nosotros utilizamos ciertas tarjetas para procesar los datos. En particular, estas tarjetas están marcadas dentro de lo que se conoce como computadores de planta única, single board computers, donde algunas alternativas que tenemos, por ejemplo, la más común, la más conocida, la Raspberry Pi, pero así como tenemos la Raspberry Pi, hay otras alternativas que nos ofrecen mayor poder de cómputo, mayor poder de cómputo, como por ejemplo la Jetson Nano, en donde, a diferencia de la Raspberry, básicamente el tamaño es muy parecido, pero la principal diferencia es que la Jetson Nano incluye una unidad de procesamiento de un GPU, por lo tanto va a ser más atractivo para aplicaciones, por ejemplo, de visión artificial, donde la Raspberry probablemente no va a poder correr ese tipo de algoritmos, pero va a tener un desempeño menor, donde si en la Raspberry podemos tener un 6 cuadros por segundo, en la Jetson Nano podemos tener fácilmente un 20 cuadros por segundo. En cuanto a otro tipo de tarjetas de menor capacidad de procesamiento, pero igualmente útiles para lo que es el sensorizado, tenemos tarjetas Arduino, o también las tarjetas ESP, el fabricante de UNSU. Hay otros fabricantes que también hacen modelos similares. Ahora, eventualmente, ahí podemos cambiar, por ejemplo, si no es el nombre de UNSU, y otra marca, Spartan, Amazon, en general va a tener
entonces alguna cantidad mayor o menor de pymes o alguna otra diferencia. Ahora, en particular, estas tarjetas, si bien la capacidad de cómputo que tienen es mucho menor, estas tarjetas que presentaba anteriormente, las ocupamos normalmente con otro tipo de aplicación. En particular, estas tarjetas, por ejemplo, las ocupamos para conectar el hardware que queremos controlar directamente en esta tarjeta. Y en las tarjetas anteriores, ocupamos esto como para montar el servidor local, por ejemplo, o eventualmente hacer algún análisis un poco más exhaustivo o por ningún algoritmo que tenga una complejidad computacional mayor. Entonces, por ejemplo, en entrenamiento, si bien nosotros en el equipo de Chile no nos centramos en la predicción de la ocurrencia de incendios forestales, sino que nos concentramos en el prototipado, hay una etapa dentro de este proyecto que está concentrada en la detección de fallas de los sensores. Entonces, para la detección de fallas de los sensores ocupamos algoritmos igualmente eh, como por ejemplo redes neuronales artificiales, donde tenemos que entrenar en base a ciertos datos que recogieron. Ese entrenamiento lo hacemos entonces en este tipo de tarjetas, como los propios. Pero en la recolección de los datos por los cuales entrenamos, los recogemos a través de una tarjeta de ruido. Entonces, el sensor de temperatura lo conectamos a una tarjeta de ruido. La tarjeta de ruido recolecta los datos, los guarda, y esos datos que guardamos entonces los inyectamos a la web para hacer el entrenamiento. Y entonces, en cuanto a sensores, igualmente podemos profundizar muchísimo más respecto al sensor específico que podemos usar. Podemos tener para ciertas condiciones de operación, podemos tener entonces un sensor más apropiado que otro. Dentro de las diferencias principales que podemos tener entre un sensor y otro, aparte de las condiciones de operación, por ejemplo, en cuanto a condiciones de operación, podemos encontrar sensores que vengan con cierto índice de protección, que viene diseñado y fabricado para obtener, por ejemplo, entornos donde no haya cierto nivel de humedad o cierto nivel de calor, de manera que entonces el sensor no se pudra, no sé qué. Eh, o, por ejemplo, respecto a resolución o precisión, si no nos interesa tener un error, si no es tan terrible para nosotros, tener un error de lectura de un grado Celsius. Entonces, probablemente los sensores de propósito general no van a representar mayor problema. Pero si un grado Celsius ya es importante para la lectura de nosotros porque estamos en un proceso crítico, por ejemplo, donde debemos tener cierto nivel de temperatura constante. Entonces, ya tenemos que considerar otro módulo. Y también otra diferencia importante que tenemos entre un modelo de sensor y otro es la frecuencia de muestreo, que nos indica entonces qué tan rápido es posible medir a través de este dispositivo. Entonces, por ejemplo, un dispositivo podría medir, podría tener una capacidad de hacer 10 mediciones por segundo, que puede ser lo suficientemente rápido para nosotros, considerando que entonces la temperatura va a cambiar abruptamente de un segundo a otro. Pero nuevamente, si es un proceso que requiere una precisión muy alta, entonces probablemente ahí podemos sacar ya los requerimientos y ver si es que entonces esa frecuencia de muestreo es suficiente para permitir. Ahora, respecto a este proyecto en particular, hemos pasado por distintas versiones del prototipo. La primera versión en la que se muestra la figura superior izquierda, en donde ahí el empaquetado fue más bien improvisado, tenemos una caja de otro material, sacando los sensores, de manera que pudiéramos tener todo más o menos empaquetado en un solo producto. También la figura izquierda inferior se ve las primeras pruebas que hicimos con la tarjeta de desarrollo. En la parte derecha inferior se ven los gráficos que estamos en el dashboard, que realizamos en el prototipo de aplicación móvil, donde veíamos entonces los datos que nos daba la sección. Y esta misma aplicación móvil nos permitía entonces también cargar un CSV por los datos que recogía el sensor. Y en la figura superior derecha tenemos la última versión que tiene un transmisor XP para enfocar los datos por un protocolo específico para que lo sean. Y justamente esta es la última versión del prototipo que todavía
actualmente ahorita por este desarrollo, estamos evaluando qué otro sensor podríamos incorporar en este último. Por el momento tenemos material particulado PM10, material particulado PM2.3, sensor de luz ultravioleta, temperatura, humedad y georreferenciación. Y respecto a plataformas, bueno, ahí tenemos algunas pistas de las plataformas en la parte superior derecha. Ese es un trabajo que se hizo en la tesis de Magíster, que puedo supervisar, junto con una profesora de la universidad, Magíster de Universidad, Magíster de Ingeniería Informática. Y en la parte de abajo tenemos una visualización de la página que utilizamos como prueba para hacer esta detección fallas en ciertos sensores. Entonces ahora, igualmente, al igual que, por ejemplo, en la detección de ocurrencia de incendios, necesitamos entonces datos y necesitamos tener tabulados o identificados los datos respecto a estos datos corresponden a la ocurrencia de incendio y estos datos corresponden a la no ocurrencia de incendio. Igualmente acá tenemos que acordarlo al modelo de sensor. Entonces, en particular, le metemos una planilla con ciertos valores de sensores y queremos nosotros identificar entonces si estas lecturas son apropiadas a cierto contexto en el que se encuentra ubicado este sensor. Entonces, debe servir para ese modelo y no necesariamente para otro y puede tener otras características. Entonces, puede dar más predicción. En cuanto a discusión, también tenemos considerado dentro del proyecto, tenemos considerado sesiones de discusión tanto con talleres virtuales, talleres físicos, presenciales y talleres remotos. Ahí tenemos a Francisco Areo, estudiante de ingeniería infantil y ingeniería de automatización robótica. Fue interno también en la Universidad de San Miguel el año pasado, en Colombia. En la figura derecha tenemos una captura de pantalla de un taller remoto que ofrecí, a través de la página que ya tenemos habilitada igualmente, en colaboración con otras instituciones. Hemos habilitado la página de mi laboratorio remoto.cl, que está orientada a eh, generar justamente experiencias de talleres remotos. O sea, eh, o sea, de aquí podemos crear una cuenta. La cuenta es totalmente gratuita. Y vamos a ingresar y acá bueno, el laboratorio no está, el streaming en este minuto no está activo porque el cierto rigor esto lo tenemos montado en una casa de un integrante técnico. Entonces, ordenamos previamente cuando vamos a hacer un taller, tenemos que prender la cámara. Entonces, es disponible. Entonces, aquí justamente tenemos un editor de la ventana del código y nosotros ponemos un código de la web, como si estuviéramos trabajando en una web física como esta. Y en el lado izquierdo nos aparece una ventana de streaming que nos indica entonces qué estamos pasando físicamente en el laboratorio. Y a su vez también tenemos algunas funcionalidades, como por ejemplo podemos cargar ciertos códigos ejemplo, podemos guardar nuestro propio código, podemos compilar antes de contar con la laboratorio. Entonces, bastante plataforma que ha tomado bastante tiempo. Ya está bastante dentro de lo que estamos haciendo actualmente en cuanto a esta plataforma. Actualmente estamos, bueno, yo estoy guiando una tesis de registro y gestión de tecnología de información y telecomunicación, donde los estudiantes están haciendo un análisis de ciberseguridad. Entonces, identificar cierto tipo de ataques que podrían sentido para este tipo de plataforma. Y la próxima semana, de hecho, ya van a empezar a atacar el laboratorio como para verificar entonces qué vulnerabilidad tiene y cómo mejorar la simulación. Y eso. Entonces, dejamos ahí más abierto a consulta. Entonces, tuviera consulta y para la doctora.
se les invita. Cierto, sí. Y bueno, antes de cerrar entonces, también aprovecho dado que no hay consulta ni presente ni presencial ni virtual. Entonces, aprovecho de dejar el aviso de dejar la invitación para el taller presencial que vamos a tener. Bien, podemos abrir a las 5 de la tarde en Chile. Junto también a estudiantes de ingeniería de robótica y universidad que ese taller que vamos a realizar mañana. Que Gracias. muchas gracias por coordinar que